Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablamos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta segunda temporada de Ruta Innovar. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará enfocado en los aportes del GovTech a la innovación pública. Y para eso nos acompaña Juan Felipe Yepes, líder de innovación y valor público del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, IVO, auspiciado por Bloomberg Philanthropies, y profesor de cátedra de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en Colombia. Juan Felipe tiene un magíster en Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, estudios de innovación y liderazgo en gobierno de la Universidad de Georgetown y es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Felipe? Hola María, un gusto. Qué chévere estar acá con ustedes. Esta invitación es muy importante para nosotros contar todo lo que está pasando en temas GovTech y felicitaciones por esta iniciativa tan interesante y relevante para el ecosistema de innovación pública latinoamericano. Excelente, bueno, esperamos una muy buena conversación y como les decíamos a los auditores, el tema de hoy es los aportes del GovTech a la innovación pública y por eso partamos por definir este concepto que no necesariamente todos conocen. Cuéntanos, Juan Felipe, ¿qué entendemos por GovTech? Bueno, yo partiría por dar la definición que me gusta mucho que da la CAP, ¿no? Que digamos uno de los organismos que más ha trabajado y que más aportaban en la región. Ellos definen GovTech como un ecosistema donde gobiernos están colaborando con startups que scale y utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales, metodologías innovadoras. ¿Para qué? Para proveer productos y servicios que busquen resolver problemáticas públicas. Es decir, ellos lo plantean como una especie de un nuevo tipo de alianza público-privada para la innovación. Pero cuando yo explico, digamos, este concepto a servidores públicos, gente que trabaja en administración pública, se lo pongo, digamos, muy sencillo en un lenguaje de startups. Y es, cuando decimos la palabra GovTech, estamos entrando, digamos, a definir cómo normalmente se definen las startups que tienen como ese apellido, por decirlo así. Ahora, si tomamos el término GovTech, es startups como tal, que resuelven problemas de gobierno, problemas públicos y que tienen componentes de tecnología e innovación, ¿no? Cuando un servidor público se acerca al término GovTech se confunde, pero la idea es decir que es un lenguaje que se usa muchísimo, especialmente en las startups, en los emprendimientos, ¿no? Donde normalmente tres letras que hacen parte de ese nombre son los que definen como tal el sector donde se aplica o trabaja o resuelve un problema en la startup. Es como fintech, ¿no es cierto? Las fintech son las que hacen cosas en finanzas y tecnología. EdTech, como decía, GovTech, no, y no sé cuáles otros tech hayan, quizás hay más. Sí, digamos de agricultura, estará AgTech, ¿no? AgTech, Ya. ¿No? Entonces, siempre las 3 o 4 primeras palabras definen el sector donde resuelve el problema, ¿no? Y tech, pues que ya viene, digamos, del lenguaje de startup que tiene componentes de tecnología. Claro, empezamos a hablar de GovTech, ¿no? Y ahí viene, digamos, un entendimiento de qué es Gov y es trabajar con el gobierno o resolver problemas de gobierno, etcétera. Bueno, ahí hay temas de lenguaje, ¿no es cierto? ¿Cómo atraemos a las startups a trabajar con el gobierno? Hablemos el idioma de esas startups para que puedan trabajar con nosotros. Oye, hablemos un poquito más amplio del panorama de GovTech en América Latina. Tanto el Banco Mundial como la CAF han publicado índices para medir esta madurez del ecosistema GovTech. Y en recientes mediciones de ambos organismos, los países que lideran en América Latina son Colombia, Brasil, México y Uruguay. ¿Qué crees tú que ha llevado a estas naciones a llegar a este nivel un poquito más, ¿no es cierto?, de desarrollo que el resto? Mira, María, a mí me gusta mucho hablar del índice GovTech que sacó en el 2020, 2021, si estima la CAF, ¿no? Donde los países más altos acá están en Iberoamérica, porque en Iberoamérica está España, Portugal y Chile. España y Portugal son los más altos, después viene una, digamos, segunda anda, por decirlo así, está Chile, Brasil, México, Uruguay y
Colombia, ¿no? Y yo lo que veo, digamos, para mí lo interesante de este índice de CAF, antes al responder tu pregunta, es que se tomaron la tarea de analizar muy bien cuáles son estos grandes componentes que deberían medir en realidad un ecosistema GovTech en un país, ¿no? Que son las startups, ¿no? Si yo quiero medir qué tan comprometido está un país en términos de ecosistema GovTech, tengo que mirar el estado de madurez del ecosistema de startups, la contratación y si el gobierno está comprometido con la temática de GovTech, ¿no? Y creo que para mí un gran diferencial entre el del Banco Mundial, puede que haya muchos, ¿no? Entre el Banco Mundial y como tal, de CAF, es la línea de contratación. ¿Por qué? Porque lo que busca como tal mostrar para mí el tema GovTech es si en realidad se están creando estos puentes para generar una contratación de startups para que resuelvan problemas públicos, ¿no? Entonces hay que verlo así, digamos, y creo que es un gran indicador desde la parte del gobierno, y es cómo yo estoy viendo la importancia y relevancia de tener startups que me puedan ayudar a resolver problemas públicos. ¿Por qué startups? Porque las startups tienen unos niveles muy altos de innovación, tienes unos niveles muy interesantes de conocimiento profundo de los problemas, ¿no? Que han hecho prueba y error, experimentación, pero también porque son un mercado que está creciendo constantemente, o un clúster que está creciendo constantemente en América Latina. De pronto no las startups GovTech, pero sí las startups en general. Y para responder tu pregunta, podemos ahondar un poco más. Lo que nos muestra este informe del índice de CAP, es que uno de los grandes problemas que tienen las startups GovTech, que normalmente las startups buscan inversionistas para que le presten recursos, para que inviertan en ellos para poder crecer. La forma de conseguir recursos de las startups es un poco complejo. Que como startup se sienta con un inversionista en una ronda de negocios, etcétera, de capital, y le comentas a ese inversionista que una de sus posibles fuentes de financiación a futuro es el sector público. Esto genera un riesgo muy alto para un inversionista, ¿no? Porque ese jugador que entra, ¿no?, en este contexto, pues no es tan fiable para un inversionista. Y otro tema, digamos, fundamental para los startups GovTech en Latinoamérica es que no hay una confianza en realidad en las startups en el sector público, ¿no? Y en la contratación pública. Y ese tema, digamos, de transparencia en la contratación pública, etcétera, también limita mucho que las startups puedan decir, yo quiero ver. Claramente, por ejemplo, en salud, uno podría pensar que una GovTech que resuelve temas, bueno, quizás sería HealthTech, pero en el fondo hay sistemas de salud pública y privada, ¿no es cierto? Entonces uno podría pensar que alguna empresa le brinde servicios a ambos sectores, público y privado, y ahí reciba, ¿no es cierto?, tenga clientes de ambos lugares. Bueno, hay muchos ejemplos. En Chile es bien incipiente este ecosistema. Tenemos una iniciativa un poco más madura en la Municipalidad de Providencia, que ha estado incentivando en el fondo la vinculación entre la municipalidad y GovTech, y contaban el caso, y muy interesante, de una empresa que reciclaba aguas grises, ¿ya? Entonces, la municipalidad tenía una lavandería que brindaba servicios a los vecinos, adultos mayores, etcétera, y en el fondo la lavandería generaba aguas grises, y esta startup reciclaba las aguas grises. Y claro, si tú tienes la tecnología para reciclar las aguas grises y convertirla en agua de lavado, perdón, en agua de riego, bien, ese es un producto que puede servir para el sector público o privado, ¿no es cierto? El reciclaje de aguas grises es un problema de todo tipo de organizaciones. Entonces, y otra startup, me acuerdo que la Municipalidad de Providencia lo que hacía era proveerle el lugar a las startups para que pudieran hacer pilotajes de sus productos. Entonces, por ejemplo, había una startup que estaba haciendo unas carpetas de pelo humano que se ponían debajo de las áreas verdes, de las plazas, como para ayudar en la absorción de agua. Todo el tema de como en el fondo, áreas verdes ecológicas, por decirlo así. Entonces les habían prestado lugares, áreas verdes de Providencia, este es un gobierno local, para que pudieran testear su producto. Y lo mismo, áreas verdes pueden estar, muchas son por supuesto públicas, pero también esa tecnología que puede servir a personas en el sector privado o instituciones. Pero efectivamente las startups, el tema de la contratación
pública en general es bien engorrosa. Entonces, las startups que son ágiles y necesitan mostrar resultados rápidos, puede ser un poco como abrumador o ajeno, ¿no es cierto?, trabajar con la lógica de contratación del sector público, que requiere tener muchos antecedentes o a veces años de experiencia, ¿no es cierto? Piden no sé cuántos proyectos de experiencia y si yo soy una startup, claramente no voy a tener esa trayectoria. Eh, bueno, son algunas reflexiones que me surgen después de escucharte, pero me gustaría más que nos cuente, yo sé que tú estás participando en temas GovTech, entonces cuéntanos un poco de las iniciativas donde tú estás metido, con algunos ejemplos. Hay que tener en cuenta, digamos, varias variables en todo lo que tú estás diciendo. Hay un creciente ecosistema de startups y unos clusters de startups en Latinoamérica y en países como Bogotá, Medellín, por ejemplo, que están moviendo muchísimos recursos, que están generando muchísimo empleo, muchísima innovación. La pregunta es, ¿qué pasa si estas startups empiezan a ver el sector privado como una gran fuente de modelos de negocio para recursos? Y en la contratación pública hay muchísimos recursos. Es un jugador del sector público importante, pero hay muchísimas barreras. ¿Cómo romper esas barreras? Entonces, la que tú decías es la primera, y es que la startup, cuando se presenta una licitación, pues no tiene la experiencia, no tiene los rendimientos financieros, ni la historia, etcétera, que le permitan, digamos, competir con otros y ya puede que en algunos casos quede no pueda entrar a participar. Esa es una gran barrera. Y lo que veo en el sector público en algunos casos es que las licitaciones se las suelen ganar estas grandes compañías, ¿no?, que tienen la experiencia, que tienen en el papel muchísimo historia financiera, etcétera, que pueden ser buenos, malos, regulares, en muchísimos casos, ¿no? ¿Cómo rompemos, digamos, esa barrera? Pero por otro lado, como también si ampliamos mucho más esas fronteras de participación, podemos generar mayor competencia en la contratación pública, por un lado, pero a futuro unos clústeres súper interesantes, donde podamos ver startups que se están especializando en prestar servicios públicos para diferentes ciudades de Latinoamérica y que pueden generar un mercado muy grande, como digamos que es gran sueño. ¿Cuáles son las estrategias que se están desarrollando a nivel latinoamericano dentro de lo que yo conozco? Bueno, y también mundial, pero especialmente latinoamericano, sobre estas temáticas. Y esta agenda de lo que te voy a contar, especialmente la ha venido promoviendo la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo, y también la voluntad política de muchos gobiernos, ¿no?, porque también parte de la voluntad política y la. Uno es el desarrollo de guías de compras públicas innovadoras. Es esta herramienta que ha venido, digamos, pegando muy fuerte en Latinoamérica y en el mundo, especialmente en Colombia, en Brasil, en Argentina también, en Chile, ¿no? Y es como verificamos, potencializamos la normatividad de la contratación. Cuando una entidad pública no tiene claro o el mercado no tiene claro el producto para resolver un problema, se plantea esta metodología o este método donde es un poco festivo y innovación abierta. La entidad pública propone un reto, la solución a un problema que la solución no la tiene el mercado, y lo que hace es que abre una puerta muy grande para que puedan entrar solucionadores GovTech a plantear posibles soluciones. Es un proceso que toma tiempo, pero da la entrada o permite la entrada de solucionadores digamos, GovTech, tengan componentes tecnológicos, innovadores a resolverlos, donde al final los startups terminan diseñando soluciones, probando prototipos y se toma una decisión al final de contratación. Acá, digamos, en Colombia, del nivel nacional, están los lineamientos hace ya un buen tiempo de cómo hacer compra pública para la innovación. Han existido muy pocas, ¿no? Pero actualmente en Bogotá estamos desarrollando, con el apoyo del gobierno nacional de Impulsa Colombia, una compra pública para la innovación de la empresa de renovación urbana de Bogotá, la ERU, que es la que administra muchos predios que tiene Bogotá y necesita plantear un modelo, digamos, de monitoreo y seguimiento de estos lotes a través de tecnología y apoyo de la comunidad, y están cerrando ese proceso de compra pública para la innovación. También está la guía que sacamos en Bogotá hace aproximadamente un mes,
de compra pública para la innovación para Bogotá, adaptada desde el nivel nacional, adaptada al contexto de Bogotá. Esa es una, no es la única, y hay otras ciudades que están desarrollando sus guías. Entonces, se presenta una nueva opción para la contratación pública en el marco de quiero contratar para innovación. Ahí está, Bogotá, una línea jurídica, una línea de contratación, que es de oficina de contratación cuenta. Esa es una línea. Otra línea, donde el caso que me parece más interesante es lo que está pasando ahorita en Córdoba, en Argentina, liderado por Corlab, el laboratorio de innovación pública de Córdoba, Argentina, es el desarrollo de un fondo GovTech. Es decir, la municipalidad desarrolló un fondo que viene de fondear los impuestos de los ciudadanos, donde las entidades como tal, la entidad pública plantea un reto abierto de innovación, una problemática, startups se presentan y la administración pública de la startup que cumple todos los criterios, ¿no?, que ellos tienen muy bien establecidos en lógica más startup, recibe como tal un recurso que es, digamos, la compra de acciones por parte de la municipalidad de esa. Entonces ya está el modelo de yo te pago para que implementes, sino yo como municipalidad te voy a comprar una parte no más del 10% de tu startup. Ese modelo es muy interesante y muy innovador porque que los gobiernos participen locales, participen en fondos de inversión usando impuestos. Yo cuando supe de eso, estuve en un evento en Chile que expuso virtualmente la persona que lo lideraba, realmente quedé impactada y ojalá que sea una buena experiencia, que resulte, digamos, ¿no es cierto? Sí, y hay que mirar en el marco del tiempo que suele pasar, pero ahí logramos para mí mostrar un tema clave y es mostrar este estado emprendedor, ¿no? O si lo digan, yo no quiero que me implementes proyectos, sí, pero ¿y qué pasa si yo también hago parte de esto con recursos públicos y eso es de toda la ciudadanía como tal, ¿no? Y pues, todo un proceso, digamos, democrático muy interesante porque este decreto de creación del fondo pasó por el Consejo Municipal, ¿no? Tiene una voluntad política muy interesante. Tiene el apoyo de BID y también tuvo el apoyo de la CAF en su momento, ¿no? Este es otro de los fondos, pero hay otros modelos más interesantes. Voy a contarte unos más. Uno es el que están haciendo ahorita en Estados Unidos con una startup que se llama Glass. Y Glass lo que identificó son esos contratos de mínima cuantía pequeños en Estados Unidos que de pronto no están tan, que uno puede verlos tan fácilmente, pero que son de contratación directa. Y es otro mundo muy interesante de la contratación pública. Estos contratos que pueden ser pequeños y que no son tan grandes, pero que si uno los analiza como startup y se puede presentar a varios de manera directa, puede tener un mercado muy, muy, muy interesante, sin llegar a ser todo el producto de contratación pública. Estos pequeños recursos, que de pronto casi nadie ve, pero que se dan de manera mucho más directa, ahí puede ser un mercado interesante para las startups y claro, lo está mapeando. Y otro que no se ha trabajado mucho, pero que es bien interesante es ¿por qué no también trabajamos con estas empresas que normalmente se ganan las licitaciones públicas por su experiencia, su expertise, por su trabajo excelente, que terminan al final contratando otras porque no les da el tiempo para cumplir o no tienen toda la capacidad? Si hacemos esos links entre esas grandes empresas que prestan servicios de tecnología y de innovación al sector público y las conectamos con estas startups, ¿no? Para que sean esas prestadoras de esos servicios, ¿no? Ese puede hacer otra fórmula, pero acá creo que la reflexión es cómo hacemos para que las startups contagien de innovación, de desarrollos tecnológicos, de efectividad, de eficiencia, de experiencia del servicio a la administración pública. También tiene que ver mucho con democracia y con transparencia, todo lo que te estoy diciendo. Con empleo, porque al menos en Chile son las empresas pequeñas las que generan la mayor cantidad de empleo. Entonces, en la medida que estas startups vayan creciendo, también van a ir empleando más personas. Entonces, también eso mueve la economía. Nos queda poco tiempo para terminar y quería cerrar con una reflexión tuya sobre las diferencias culturales, porque obviamente las dinámicas son muy diferentes en el sector privado que en el sector público. ¿Y qué desafíos presenta eso para el desarrollo de innovación pública con GovTech? El tema cultural, María, yo creo que por el lado de la administración pública puede llegar a ser complejo
de medida que los supervisores, por ejemplo, de los contratos o los jefes de oficinas de contratación deben estar muy al tanto en términos de desarrollos tecnológicos, de cómo puede ser más eficiente, ¿no? De capacitarse mucho en estos temas, y que en realidad cuando vean la contratación pública también lo vean en términos de innovación. Y esto cómo me va a ayudar a mejorar lo que estoy haciendo, a gastarme menos plata en el futuro. Uno de los grandes problemas que hay para mí en términos de contratación en tecnología es que cada vez vale más la contratación en tecnología e innovación, debería ser menos tecnológico. Y por la gran competencia que hay en tecnología, si tiene un mercado grandísimo de startups software, podría verse la tendencia que se abaraten un poco los precios. Sí, podría llegar a ser, pero cada vez se pagan más. Y por el otro lado, creo que entender para una startup la lógica del sector público también puede ser un gran problema en términos de tiempo, ¿no? Cuánto tiempo tengo que gastar de recursos presentando mi licitación, el desgaste del ciclo de las administraciones públicas cada 4 años puede llegar a ser muy complejo. Por eso es súper importante que en estos temas contratar en el segundo año, por ejemplo, ¿no? Pero también los requisitos, la tramitología que se pueda llegar a generar, eso puede romper muchísimo la cultura como tal, ¿no? El lenguaje también puede llegar a romperlo, pero creo que es un trabajo que se puede hacer y se puede llegar a cambiar, y creo que parte mucho también de la generación de conocimiento y formación del servicio público en estos temas. Bueno, sin duda están pasando cosas muy interesantes en América Latina, como tú contabas, en Colombia, en Córdoba, en Chile, y bueno, vamos a seguir al tanto y vamos a ir contando de estos anuncios. Así que muchas gracias, Juan Felipe, por tu participación. Ha sido un gusto tenerte como entrevistado. No, mucho gusto, y felicitarlos y muchas gracias, felicitarlos por este espacio tan importante, y que sigan convocando a mucha gente y que les vaya muy bien. Gracias. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formato online sincrónico. En particular, les recomiendo conocer nuestro diplomado internacional en transformación de la gestión pública en la era digital, que parte en agosto. Visítanos en el sitio web govlab.uai.cl. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Ruta Innovar.